Entonces la pregunta es ahora, o sea, cómo cómo tú te formas de manera que la IA sea un complemento, o sea, sirva para aumentar Ujú. la La inteligencia inteligencia, humana, tu exacto. Mi inteligencia, inteligencia humana, ¿entiendes? exacto. Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva entrega de Misión Inspirar. Como saben, nuestro propósito es inspirarles y inspirarles a través de la palabra de Dios y de temas que sean de tendencia y que puedan edificar sus vidas. Así que en este nuevo episodio tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial, una mujer que admiro, que la considero una de las mujeres más inteligentes con la que he interactuado. Así que yo quiero que todos sean muy bendecidos con esta conversación con Arlette Palacio, quien es fundadora de Educology y de muchísimas otras plataformas y espacios educativos. Y una mujer que está a la vanguardia con todos los temas relacionados a educación y a inteligencia artificial. Bienvenida, Arlette, Ay, y gracias por honrarme con tu presencia. ay, no, muchísimas gracias, Karina, por la invitación y un placer estar aquí acompañándote. Gracias, Arlette. Arlette, yo de verdad que esas palabras que daba de introducción, de que te considero una de las mujeres más inteligentes que conozco, porque estás en los temas de educación y en temas que están muy a la vanguardia, innovación, como es la inteligencia artificial. Pero antes de entrar un poquito en esos temas y muchísimas otras cosas que yo sé que tú nos puedes edificar en la tarde de hoy, que tú nos cuentes un poquito a la audiencia de Misión Inspirar, quién es Arlette, cuál es tu propósito, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy una persona que he tenido una carrera bastante variada y dinámica en estos últimos, quizás vamos a decir, como 25 años de carrera. Empecé muy joven trabajando para la Organización de las Naciones Unidas y creo que fue ahí como que se me prendió esa llama se prendió más, porque a mí Ujú, siempre me ha interesado mucho el trabajo social, el desarrollo. Me acuerdo cuando yo era pequeña, que yo era muy agradecida por todo lo que tenía, porque yo sabía como que o sea, en República Dominicana había mucha ujú. pobreza cuando yo era chiquita. La verdad que el país ha cambiado Sí. en estos últimos, vamos a decir, 30 Ujú, años. Entonces, como que yo siempre me inclinaba hacia hacer un trabajo que de alguna forma aportara. Entonces, cuando entré a ujú, Naciones Unidas fue la excelente oportunidad. Y después, bueno, tú no sabes que cuando entras a sistemas así como organizaciones muy asentadas de muchos años, son como cajas que a veces te limitan. sí. Entonces ahí como que empecé como que yo quería hacer otras cosas, y ahí entonces empecé como a navegar. Y bueno, y tú y yo hablábamos al principio, entonces yo desde muy joven, yo dije, mira, yo no tengo que estar en Naciones Unidas para aportar, ni tengo que estar Correcto. necesariamente trabajando para una organización social. Uno puede Ujú, aportar desde cualquier sector y desde cualquier rol que uno tenga. Y entonces ahí fue que también me empecé a interesar por el rol del sector privado en estos temas de desarrollo. ujú, Cómo el sector privado desde las empresas podían también apoyar en la consecución de estos objetivos de desarrollo. O sea, al final las empresas, bueno, existen para crear, vamos a decir, valor económico para sus socios, pero también tienen que crear algún valor económico para la la sociedad. sociedad en sí. Es porque Ujú, tú operas en una sociedad y mientras más desarrollo socioeconómico haya en esa sociedad, más van a prosperar las empresas. Entonces, bajo esa lógica fue que empecé con el tema de sostenibilidad y eventualmente, bueno, establecí mi firma de asesoría en temas de sostenibilidad e innovación, desde el cual tengo más de 10 años ofreciendo una certificación internacional en sostenibilidad, donde hemos certificado a más de
300 profesionales dominicanos y también Wow. la damos en Puerto Rico y vamos casi por 100 profesionales en Puerto Rico. Y ya hace unos años, que ahí fue que nos conocimos en el gobierno, yo trabajé para el Ministerio de Relaciones Exteriores un tiempo y después tuve la oportunidad de dirigir una iniciativa en el Ministerio de Educación, que era la creación de un centro de excelencia operacional. Y ahí pude conocer como muy de cerca, o sea, Ujú, o sea, el reto que tenemos ujú. en la República Dominicana para mejorar la calidad de la Así. educación. Y desde ese momento yo decía: "Ay, como que a mí como que quiero hacer algo en el área de educación como tal". Y ahí fue como que se me presentó la oportunidad dentro de mi firma de acompañar un proyecto de establecerle un sistema de gestión de aprendizaje a una empresa para unos contenidos que eran de nosotros, de sostenibilidad. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad. Y ahí fue que entonces establecí Educology, que es una EdTech, o sea, es tecnología Ujú, educativa desde la cual ofrecemos servicio a las empresas para establecerles sus sistemas de gestión de aprendizaje virtual, ujú. asincrónico, que a veces la gente no entiende, pero es que son sistemas donde la gente se conecta a su tiempo, en su espacio, y no tiene que seguir un horario específico para tomar su formación. Y por otro lado, también desarrollamos contenidos que desarrollan habilidades para la vida, muy dirigido a esos trabajadores quizá operativos, que nosotros llamamos también trabajadores sin escritorio, que son usualmente los que en las empresas no tienen oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, se pueden Buenísimo. beneficiar muchísimo de contenido que ayuden a mejorar su productividad, que contribuyan, por ejemplo, a: yo quiero hacer un plan de carrera, ¿cómo yo lo hago? Son personas que a Ujú. veces no reciben esa dirección, esa guía en sus lugares de trabajo. Entonces tenemos mucho contenido como en esa dirección. Wow. Entonces ahí fue, eso más o menos en a nutshell lo Ay, que, exacto, de manera muy resumida el recorrido, cómo ¿verdad? llegué a De cómo Educology. llegaste a Educology, pero quiero agarrarte la palabra de lo que hablábamos ahorita. Podemos, cada uno de nosotros, aportar valor desde el propósito, desde el llamado, como, ¿verdad? Estaba comentándote, y poder influir de manera positiva a nuestra sociedad. Y cuando escucho ese recorrido, se nota en tus ojitos esa pasión, ¿verdad? Por querer darle algo a la sociedad de lo que tú has aprendido, de las necesidades que has visto, de diagnósticos, esas radiografías que vemos y que decimos, wow, pero yo puedo aportar desde mi pasión, desde mi propósito. Y qué bueno que tú tienes esa llamita encendida en tu corazón y que estás aportando pues mucho valor a muchos que puedan tener la oportunidad de recibir esta educación. Arlet es madre. Sí, también, bueno, ahí mi recorrido profesional. Sí, soy esposa, soy madre de 3 niños maravillosos, ya no tan No niños. tan niños, estamos casi Tengo iguales dos tú y yo. adultos, 2 adultos y un niño todavía, pero un niño de 16 que está como casi cumpliendo 30 Wow, en en edad edad. mental. Ay, 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 wow, qué bendición. Bueno, pues yo me imagino que esa, ¿verdad? De alguna manera ese rol también de educadora, pues de alguna manera, pues impacta, ¿verdad? De manera pues muy positiva sobre la vida de tu familia, tus hijos, en ese sentido. Sí, sí, sí y no, porque, o sea, nosotros hemos criado y mi esposo también es como muy de la línea mía en ese sentido, o sea, como que creo que fue más de mí como mi influencia, que al final tus hijos tienen que quererlo. Sí. Los niños tienen que quererlo. Entonces, uno no puede pasarse la vida empujando, empujando, empujando. O sea, yo creo mucho en que, y la forma que la educación está diseñada actualmente no contribuye tanto a desarrollar esa motivación intrínseca que debe Ujú. existir Sí. para que la persona, porque tú, por ejemplo, tú tienes motivación intrínseca, tú sabes exactamente lo que tú quieres, lo que te interesa, pero tú sabes los jóvenes que no tienen idea
Ujú. lo que Sí. quieren. O sea, y yo me acuerdo, o sea, siendo muy joven, sabiendo, mira, yo estoy clara que no voy a querer esto, no quiero, o sea, y yo era muy joven. Pero ahora tú tienes jóvenes de 18 hasta 20 años que no están claros de lo que quieren. Entonces, sí, nosotros hemos influenciado, vamos a decir, positivamente, pero en que ellos también autodirijan Ujú. su educación. Bueno, y eso es lo que lo puede hacer sostenible, porque de lo Claro, contrario, nada obligado claro, ni que se imponga, pues tiene sostenibilidad en el claro. tiempo. Pero déjame aprovechar lo que tú comentas sobre de esos jóvenes que no tienen claridad de qué quieren. Ahí entra temas de identidad, quién quiero ser, la influencia de mi entorno. Y bueno, y quizá hablemos de una vez de estos temas que tú tienes un expertise y que estás entrando pues con mucha profundidad en la digitalización, o sea, la evolución de la digitalización, las nuevas tecnologías y hoy en día lo que tenemos de cara a la inteligencia artificial con una nueva plataforma, prácticamente cada semana, mes, hay cosas nuevas que están saliendo, va a una velocidad que nosotros mismos estamos como que, ok, apenas lo agarré y déjame ver, esto nuevo salió y qué puedo hacer y cómo lo puedo lograr. ¿Tú considerarías que tiene algún tipo de impacto ese no saber qué quiero hacer por toda esta gama de, no directamente de la inteligencia artificial, sino la velocidad del entorno y de las nuevas, vamos a decir, las innovaciones y las nuevas formas de hacer las cosas, en donde nuestros hijos, nuestros jóvenes, pues no están sometidos a las mismas presiones que nosotros tuvimos, que tuvimos tú y yo, que tuvimos nuestros padres, sino que hay una presión distinta en nuestro entorno. Y lo que tú decías, lo del intrínseco, de lo que nace del alma, de lo que viene como y conecta y enciende un propósito, ¿tú considerarías que eso está jugando un rol? Yo diría que sí y no. Quizá más recientemente está jugando un rol, pero estas son tendencias que se vienen dando desde antes de COVID. Yo creo que Sí, COVID lo lo aceleró. aceleró, es COVID lo eso. aceleró, que también aceleró, o sea, también el desarrollo tecnológico. Ujú. Porque la IA como tal, o sea, es más reciente, la IA tiene como 4 años que se ha ido como volviendo mainstream y vamos a decir como dos, que la gente Que lo ha ido está, exacto. adoptando e Y integrando el acceso y, ¿verdad? como en su vida. Ujú. Lo que yo sí creo es que, o sea, conforme las sociedades van evolucionando y las economías van evolucionando y se van desarrollando, tu amalgama de opciones se amplía. Ujú. Entonces yo también entiendo que al ampliarse la amalgama de opciones, tú tienes muchas opciones, sin embargo, tú no estás claro cuál es el camino hacia una de esas Sí, opciones. sí. Entonces también la educación a veces no te ofrece mucha orientación y guía Ujú, en ese sentido. ujú. Entonces tú te vienes graduando y estamos hablando, vamos a decir, de la gran mayoría de las personas. No estamos hablando, o sea, no estamos hablando de muchachos que se gradúan de un colegio privado, etcétera. Estamos hablando del universo completo, vamos a decir, de República Dominicana, que, o sea, vamos a decir, ay, me gusta el derecho. Pero tú puedes estudiar derecho, pero no necesariamente ejercer como abogado. Sí, ¿Tú entiendes? claro. Entonces, dependiendo de esas habilidades y esos intereses que tú Ujú, tienes, quizá tu inclinación sea estudiar derecho, pero tú no quieres como bregar con algunos aspectos. ¿Quién te ofrece esa guía antes de tú ujú. embarcarte en esa carrera? Y puede ser que haya otra carrera adyacente que tu conjunto de habilidades sea más Exacto, como fit. sí. Entonces, yo creo que es que le falta mucha orientación Ujú, para poder como definir la mejor opción. Y lo que sí está complicando la inteligencia artificial, el IA, es que dentro de todas estas carreras se están eliminando muchas, vamos a decir, capas, ujú. Sí. que ya, que son, vamos a decir, tareas cognitivas que hace el ser humano, pero ahora el IA lo puede hacer mejor. Ujú, Entonces la pregunta es ahora, o sea, eh, cómo tú, cómo tú te formas de manera que la IA sea un complemento, o sea, sirva para aumentar ujú. la La inteligencia inteligencia, humana, tu exacto. Mi inteligencia, inteligencia humana, ¿entiendes? exacto. Entonces,
y ahí hay también mucho temor. Hay mucho temor. Hay mucho temor de los profesores, de los docentes. Hay mucho temor también de los padres, cómo se está usando la IA. eh, Porque también puede suceder lo contrario, que la IA te haga como, bueno, se llama un término bastante más bonito, se llama cognitive surrender. Uy, O sea, como que o sea, te como rinde. te rinde, Sí, te tú rinde. te rindes, entonces tú no quieres pensar y se lo Entonces, pregunta a la a IA. la IA. Y me Entonces, llevo de la eso es IA. peligroso. Sí. Entonces, si a ti te introducen como mucha IA antes de aprender a pensar, Ujú. ahí está ahí está, hay un Ahí riesgo está. muy grande. Y esa es una de las preguntas para ti. De hecho, bueno, dos preguntas que se desprenden de esto que tú acabas de decir. Tú hablas del temor. Y yo creo que, bueno, el temor paraliza al final del día. El temor también es necesario Sí, porque sí, pone claro, límites. claro, claro, Creo que también un grado de temor es importante claro, claro. en ese sentido. Pero la parte de los docentes, cuando hablabas de que falta orientación, nosotros tenemos que orientar a nuestra juventud, pero ¿quién les orienta y quién está en las capacidades para orientar a esta velocidad? Entonces, muchos de los grandes problemas que vemos es que nuestros docentes, eh, primero, quizás no bien valorados, tal vez no suficientemente capacitados a las necesidades de los mercados, y yo lo que veo es una necesidad de articulación entre Estado, sector privado, motores de desarrollo económico y la parte de la tecnología y toda la sociedad integrada para poder tener sociedades fuertes, productivas, que no le tengan el temor necesariamente, pero sí sepan los límites y esa capacidad de discernir. Que hay Totalmente. hay una diferencia entre yo sé pensar o pienso limitadamente, pero hay un pensamiento crítico, hay un análisis crítico que tiene el ser humano, pero hay una capacidad incluso superior, que es la que yo llamo discernimiento, Miento. que yo tenga esa Ahí es que hay capacidad. que llegar. Entonces, Arle, ¿qué desde tu experiencia, desde lo que tú estás viendo, desde también de cómo tú estás orientando, porque eres una orientadora que estás levantando banderas sobre este tema? ¿De qué camino tú sugieres o qué está haciendo nuestro país o las naciones que están más avanzadas? Porque, ¿verdad? Tenemos sociedades más avanzadas donde incluso ya hay regulación frente a la IA, normativas, etcétera. Pero, ¿qué cosas tú sugieres, tanto desde tu expertise en la parte de orientar a la juventud y, pues, por supuesto, nosotros también, que no somos niños, ¿verdad? Pero que estamos todavía Somos gente somos productiva gente todavía. productiva, tenemos fuerza, queremos seguir produciendo. Dios nos ha llamado con un propósito para hacer diferentes cosas, pero nosotros necesitamos orientación de cara a esto y el elemento discernimiento, que luego vamos a hablar un poquito más a la luz de la palabra y la inteligencia artificial. Pero dame, o sea, tu opinión, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en República Dominicana y en el mundo con este tema? Bueno, mira, yo creo que, y es como tú dices, o sea, es un problema que involucra distintos niveles. Entonces, vamos a decir, a nivel del Estado, de la nación, o sea, tiene que haber una cierta claridad. O sea, yo sé, bueno, el presidente Abinader recientemente convocó una comisión para hacer una reforma de la ley de educación. Educación. Y bueno, y uno de los aspectos principales es cómo vamos a integrar la IA en la educación. Entonces, bueno, lo que a mí me preocupa quizá un poco del tema de reformar una ley es el tiempo que toma. Entonces, Sí. entonces como ahora mismo estamos contra el reloj, entonces estamos en el verano, incluso tuve una conversación con una gente, mira, hay que definitivamente las escuelas y los colegios tienen que tener un plan. Puede ser un plan sencillo. O Ujú, sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos que los docentes entiendan, ok, qué es IA. O sea, qué es y qué no es. ujú. Cómo la IA puede ser una herramienta en el aula. Sí. Segundo, o sea, como que realmente se profundice, o sea, cuáles son incluso las debilidades que tenemos nosotros como docentes que puede cubrir la IA.
La IA ayuda mucho a la personalización del aprendizaje, ayuda mucho al mismo docente en el tema de la planificación. Ujú. La planificación siempre ha sido un reto enorme Sí, para los sí, docentes. sí. Entonces, porque tú, o sea, y planificar clases que sean atractivas y adecuadas para 40, o sea, depende, ya no hay tantos niños Ujú. en las aulas, pero que tú tengas una clase que mantenga a todos esos muchachos totalmente engaged e interesados Sí, es un reto. eso es un gran Y pon tú reto. que eso lo tienen que hacer todos los días. Sí, Entonces, exacto. o sea, es difícil, o sea, el trabajo de un docente Realmente, es un muy docente, sí. difícil y muy loable su labor. Entonces, eso es algo que, o sea, la IA te lo hace en 5 minutos. O sea, tu planificación te puede tomar en la semana, tú en una hora tú haces tu planificación en menos tiempo, Ujú. de 5 días. Y esa planificación puede responder a las necesidades específicas que tienen tus estudiantes en el aula. O sea, puede ser muchísimo más como fit for purpose, o sea, Ujú. puede ser Sí. muchísimo más adecuada para ese público. Entonces yo entiendo que como que las escuelas se tienen que sentar y tener esa conversación y decir, mira, vamos a hacer dos cosas. A nivel global, no sé si han visto en Estados Unidos se está debatiendo mucho cómo se usa. Nueva York, que es un estado progresista, estaban como en parálisis por análisis. Sí, O sea, eso s ellos se da estaban, muy frecuente. ajá, entonces ellos ya sacaron una política y en la política tiene como un sistema de semáforo muy interesante. Entonces el sistema de semáforo, por ejemplo, te pone, bueno, verde en los temas de planificación, totalmente verde. Los profesores lo pueden usar como sin ninguna restricción. Sin embargo, para educación socioemocional de los niños, Ujú. tiene un amarillo. Sí. O sea, eso hay que como que cogerlo con delicadeza. También para uso en las evaluaciones, también tiene un amarillo y hay como un filtro que entonces, por ejemplo, estas evaluaciones tienen que pasar por un comité primero, etcétera. O sea, como que ellos tienen ya Ujú. como como formulado. Chicago, por ejemplo, tiene una política mucho más libre Mm. y de más libertad para las escuelas. Oh, ¿Tú entiendes? Sí. wao, Entonces, sí. pero que cada estado tiene No, que sacar sí, políticas distintas porque son independiente. y Sí, cubren sí, distintos distritos sí. educativos. En Estados Unidos como que la educación está como bastante descentralizada en ese sentido. Entonces, aquí en República Dominicana, yo diría que también el tema de la política, porque es muy importante que las escuelas y los colegios, todos, tengan eh, lineamientos básicos de Ujú. cómo se va a usar la IA, cómo se va a proteger la información, también los temas de ética, Sí. porque el nivel de data que te guarda esa IA, Ujú. o sea, eso es súper valioso. O sea, o sea, cómo tú usas esa información. Ujú. Entonces Así tú tienes es. que garantizar que toda esa información de alguna forma se protege. Entonces ahí entran como muchas capas. Entonces ahí entra, por ejemplo, entra el Estado. Entonces es una conversación. Lo que no podemos es paralizarnos, Ujú. como que tenemos que hacer camino al andar. Sí. Hay que empezar a andar y uno va diciendo que mira, esto está funcionando, el otro no está funcionando y ver cómo uno va incorporando IA progresivamente en la gestión de la De la educación. educación, que me parece un camino acertado, o sea, políticas es lo primero, ver es cómo lo vamos a hacer, porque no podemos cerrarnos a ella, pero sí con los límites y con los protocolos adecuados. Claro. Y ese semáforo me parece muy interesante. Quiero agarrar lo que hablabas de cara a las evaluaciones que tienen que ver con lo emocional, con lo psicoemocional y que esté en amarillo. Y ese amarillo, pues obviamente ya de por sí te habla, te dice, un amarillo es advertencia, es alerta, espérate, no, no vayas, pero no te detenga, es como que acelera, Ujú, pero frena. ujú, Entonces es ujú. un poquito de esa combinación. Y quisiera entonces quizás hablar de cara a desde lo que tú estás viendo en el campo, en el territorio. Eh, ¿Cómo la IA ya en lo que es, vamos a decir, en esa audiencia, en tanto, bueno, los jóvenes sobre todo, pero yo diría que en términos generales, cómo nos eh, pudiera de alguna manera afectar e influenciar la parte psicoemocional?
ya nosotros estamos viendo que muchas personas pues consultan a la IA y tienen conversaciones como si fuera su terapeuta. Sí, sí, Eso sí, sucede. definitivamente. Sabemos también de que las personas pueden subir, cargar su data analítica y bueno, dime cómo estoy y de ahí tomar decisiones médicas o no, Ujú, ¿verdad? Antes de hablar quizás con su médico, con su profesional de la medicina, de carne y hueso. Entonces estamos viendo muchas consultas que van más allá de lo técnico, que van más allá de una clase, de un idioma, de un proceso productivo. Lo estamos viendo consultando tu vida personal, de cara a cómo te sientes, a cómo piensas, a decisiones de vida. ujú. Yo creo que eso es crítico, Arlet, para el ser humano del hoy y para el ser humano del mañana, de 1, 2 o 3 años, porque vemos que la transformación va tan rápido que así mismo, lo que yo interpreto es que así mismo va a ir cambiando el ser humano. Así mismo va a ir cambiando a la par, va a ir cambiando en sus emociones, su forma de pensar, lo que es ético, lo que es moral, lo que tiene valor, lo que no es prioritario, y así sucesivamente. Ujú. Entonces, yo no quiero todavía quizá ir a la otra parte de la conversación, pero esa parte en el terreno, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué testimonio, qué consejos tú puedes dar tanto a la academia como a los padres y a los mismos jóvenes? Bueno, o sea, la IA al final, o sea, va a actuar según como tú la alimentes. Entonces, ahí yo veo como un poquito de esperanza, en el sentido que mientras reciba más prompts y más información de personas que son auténticamente buenas y tienen valores, entonces ahí te va a generar respuestas muy alineadas Ujú, a esos valores. Entonces, el tema del semáforo amarillo en los aspectos socioemocionales tiene mucho que ver también con el tema de los sesgos, ujú. porque la IA tiene Tiene, sí, sesgos, esa escala. es sesgada. Entonces, la salud socioemocional, o sea, en algunos aspectos puede ser subjetiva. Sí. Entonces, la IA funciona en ambiente muy, o sea, bien, en un ambiente muy controlado donde la información está muy clara. Ujú, Ya en los sí. aspectos socioemocionales a veces la información no está muy clara, Ujú. ni tampoco tú le estás dando, por ejemplo, todos los datos, todos los facts. Entonces, por Sí, eso es que en claro. general usarlo en aspecto, incluso la gente, ya son los adultos que se ponen a preguntarle y eso, pero la misma IA, cuando tú le preguntas algo muy profundo, a veces te manda a llamar a la línea de suicidio, a 911, yo no sé qué, porque ya está Ya ella está percibiendo, percibiendo. hay indicio de lo que tú le estás diciendo, es una Sí. persona depresiva, es una persona que quizá está pensando suicidarse, entonces de una Ujú. vez ahí, entonces imagínate si la IA sigue en esa dirección. Pero a nivel eh, no solamente local, a nivel internacional, todavía la IA se está usando de una forma muy, muy rudimentaria. Ujú. Aquí todavía lo se está usando como un Google Sí, a la máxima potencia. O sí, sea, sí, todavía, es como un super Google. ajá, es Sí. como un super Google. Todavía no hay ese uso que podemos decir, ah, esto va a tener un impacto en la mejoría de mi resultado educativo. Ujú. Eso hay que todavía diseñarlo. Sí, Eso hay que sí. diseñarlo. Porque al final del día nosotros como humanos somos que lo alimentamos y lo que sabemos lo que queremos y el norte hacia dónde queremos, qué queremos construir. Entonces, hay mucha responsabilidad de cara a nuestra generación y a las venideras de lo que se está construyendo. Yo quiero quizás retomar el tema de lo que ahí cuando hablábamos de que la IA, como tiene sesgos, y les puedo decir que a mí me ha pasado, ella me ha dicho mentira, la IA me Sí, sí. miente, y yo le digo, no, eso no es verdad, dame la fuente, y se inventa una fuente, se Ajá. inventa algo, yo, pero que es mentira lo que me estás diciendo, y eso no ocurrió, y me ha sabido hasta pedir disculpas.
Sí. de que ha cometido un error en la Ujú. información. Entonces me dice a sí mismo, soy IA, puedo cometer errores, tal cual, discúlpame. Y yo, ok, yo sabía que tú me estabas diciendo mentira, pero quería ver hasta dónde llegaba. Pero imagínate también es mucho de la capacidad de yo poder diferenciar eso que es falso, que no es, donde hay un sesgo. Y me llama la atención esa parte de los sesgos y de todo lo que puede ser subjetivo, porque ella no es clara, como tú bien decías, en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Para quienes creemos en Dios, que tenemos a la Biblia como su palabra, como el ancla, como la verdad, y en estos tiempos, pues hasta hay problemas con uno decir, bueno, esta es la verdad, porque la gente te cuestiona. ¿Qué es la verdad? Bueno, esa es tu verdad. ¿Quién dice la verdad? Sí, ¿De sí, sí. quién es la verdad? Sí, sí. Pero para quienes creemos y estamos anclados en la fe, en Dios, en Jesucristo, nosotros podemos decir al 100% que en la Biblia no hay sesgos. En la Biblia es la palabra de Dios para quienes creemos en Él y podemos utilizarla como una lámpara en nuestro caminar, donde la Biblia nos puede decir de dónde viene nuestro gozo, de dónde viene nuestra paz, qué hacer en momentos de tribulación, decisiones que no, que son de familia, decisiones que pueden ser de corporaciones, de gobierno, donde tú tienes ejemplos como a un rey David liderando toda una nación, tú tienes un rey Salomón declarado por la palabra como el hombre más próspero y más sabio que existió y que haya existido en la faz de la tierra. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando vemos que la IA tiene sesgos, y que tenemos la palabra, yo en ese aspecto siempre digo, para mi vida y todo el que cree, pues siempre yo debo pesar las decisiones sobre una verdad fundamental que es la palabra de Dios. Para quienes creemos, ¿verdad? Porque tengo que hablar así, porque el que no cree, no tiene esa fe, pues no tiene un valor para ellos. Pero es interesante eso que tú planteas, de que la IA tiene esos sesgos. Entonces, como tiene sesgos, pues ella no es 100% confiable para tomas de decisiones, en donde viene moral y decisiones de ética. Entonces, ¿cómo manejamos la parte moral y la ética de cara a la educación, de cara a las corporaciones, a los gobiernos? ¿Quién dice que es ético o no con la inteligencia artificial, Arlet? Tú que sabes más que yo de eso. Dime, Sí, ¿quién no, dice eso? ¿Quién decide eso? sí, mira, es una pregunta bastante, bastante profunda. Lo que más preocupa también de lo que está sucediendo es que, o sea, toda esta tecnología la está produciendo, está siendo, vamos a decir, producida por entidades privadas que no tienen una regulación. Entonces tú tienes personas como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, el Ujú, fundador y CEO de OpenAI, que es una persona sin muchos valores, para nada, o sea, está muy claro que una persona que no le importa lo que la IA pueda, o sea, cómo la IA pueda impactar al ser humano a largo plazo, que dice, por ejemplo, que él en un futuro ve que la inteligencia va a ser una forma de utilidad, un utility. ujú, O sea, es que algo que tú vas a poder comprar. ujú, Tú no necesariamente vas a tener que ser inteligente para, como para vivir. Entonces, wow. Entonces tú piensas, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, o ujú, sea, donde tú tienes, por ejemplo, primero alimento, después que tú tengas techo, después que tú tengas techo, pero también entretención, familia, conexión, etcétera, y tú vas evolucionando. La parte de inteligencia es lo que te permite ser una entidad, un ente productivo en la sociedad y tú ujú, aportar. ujú, Entonces, en el momento que eso ya deja de ser un valor, o sea, para mí es muy preocupante y no me causa ninguna gracia eh, un comentario como ese. Entonces, ahí es que ujú, tú ves, o sea, eh, hasta qué punto
si tú entiendes eso, hasta qué punto tú vas a seguir desarrollando una tecnología que apunte a eso y Sí. cómo los gobiernos permiten eso. Ujú. ¿Entiendes? Sí. Entonces, son escenarios y cuestionamientos éticos que hay que como que estudiar para ver ok, cuáles son los límites, cuáles son los cargos, porque también tú tienes el libre albedrío. Así O es. sea, Lo tenemos. tú tienes libre albedrío, o sea, si eso es lo que tú quieres, pero tú tienes que también ver, o sea, como, eso como un antivalor, cómo afecta la Afecta a la sociedad. sociedad. Entonces, tú tienes mucho también otros CEO como Amodei de Anthropic, que o sea, una de las top de Anthropic es una filósofa, que ella es la que tiene que ver con ética. Ella es como la Chief Ethical Officer. Y ella lo que su tiempo se pasa es entrenando la IA para que sea ética, Ujú. la de Claude. Y por eso, por ejemplo, yo Sí, uso Claude. me gusta, claro. O sea, Ujú. porque Claude, tú ves el equipo que están muy alineados, incluso su lucha con el gobierno americano, no sé si se enteraron con el tema de las armas, que los estaban Sí, obligando sí, como a entregar lo su vi, sí, a tecnología, entregar su como tecnología. que esa tecnología no era de ellos y ellos Ujú. no, o sea, dijeron no eh, de manera rotunda. Entonces, pero vamos a decir, eso también tiene unas implicaciones éticas, Sí, porque tú tienes en tus manos una tecnología que puede hacer mucho daño. así Entonces, es. ese tipo de tecnología debe permanecer solo en manos de de una entidad privada. O Ujú. sea, o sea, entonces hay mucho gris, hay muchos aspectos que son muy grises que van a requerir que uno siga profundizando. También vamos a decir, como en el tema ético, no solamente toca como los aspectos, vamos a decir, social, externo, pero también muy los individuales. Sí. O sea, muy los individuales. O sea, hasta qué punto, por ejemplo, esa información con la que yo alimento de mi vida, Ujú. hasta qué punto, o sea, es mía o de quién es. Incluso se está Exacto. hablando a nivel global que tu data, cuando tú te mueras, en tu testamento, tú puedes, la data, alguien puede heredar tu data, toda tu información. Wow. Entonces, o sea, el mundo está, son muchas Son cosas que están cambiando. Ajá. muchos elementos. Y con razón tener pues temor de cara a todo esto. Obvio, sí. Claro que sí, porque uno ve todas las oportunidades que abren, que si mucha gente se preocupa, bueno, que si mi trabajo ya no va a existir, si me van a cambiar, si me va a sustituir la IA, pero al mismo tiempo tú tienes otros expertos diciendo, bueno, sí, eso van a ser desplazados esos trabajos, pero hay otros que se van a abrir. O sea, hay mucho temor, pero la parte de la ética es una que a mí particularmente eh, me llama mucho la atención porque... eh, en la palabra, nosotros vemos una descripción en el libro de Timoteo de lo que el apóstol Pablo describe, cómo serían los hombres de los últimos tiempos. Y es una descripción espantosa, espantosa. Oramos por hombres y mujeres éticos, que amen a Dios con principios, que amen a su familia, que amen a la juventud, que amen a los niños, que quieran hacer lo bueno, pero la Biblia es clara. Y la Biblia dice que los hombres de los últimos tiempos serían amadores de sí mismos, su propio Dios, amador de sí mismo, arrogantes, insensibles, hombres de ira, hombres apasionados, pero apasionados por ellos mismos. Y la palabra dice que se amarían a sí mismos y no amarían a Dios. ¿Qué pasa? En la palabra también dice que tú no puedes servirle a dos señores, porque tú serás amante de uno y odiarás al otro. Entonces, fíjate, si los hombres van a ser amadores de sí mismos,
en los últimos tiempos y de sus pasiones y que no le importan, por ejemplo, como este de OpenAI, que no le importa el impacto que tenga sobre la sociedad, pues eso tiene que llamarnos la atención. Ujú. Y es el propósito de la conversación, de ver las cosas positivas y buenas que tienen, las necesidades que tenemos, pero al mismo tiempo, como sociedad, también exigir que se puedan regular, que existan conversaciones profundas sobre este tema, que la ética, cómo la vamos a usar, cuidar de nuestros hijos, cuidar de la parte social, emocional, psicológica, y un aspecto también, como tú hablabas, el individuo, el ser. ¿Puede la IA desplazar al ser? Tú sabes que todo lo contrario. O sea, y es interesante porque, y yo no lo había pensado, pero escuché un profesional de Strategic Foresight, o sea, persona que estudian las tendencias Ujú. y hacen predicciones sobre lo que viene. Entonces, una de las predicciones que esta persona está haciendo, que hasta se me olvida el nombre, es que va a haber un nivel de customización tan Ujú. grande, o sea, como de que tú vas a poder entrar a una tienda y tú te vas a poder, con unos lentes, tú vas a poder ver la tienda de acuerdo a tus gustos. Tú no vas a estar viendo, tú y yo podemos entrar a la misma tienda, tú vas a ver lo que a ti te gusta y yo voy a ver lo que a mí me gusta. Que ese Tailor es, made. que ese es el futuro, ajá, que eso dentro, obviamente faltan unos años, pero ese es el futuro del retail. Ujú. Entonces, que ya las marcas van a desaparecer, que los influencers van a desaparecer porque ya los gustos van a ser tan individuales y tú vas a tener la posibilidad de consumir lo que a ti te gusta específicamente para ti, que ya los influencers viven de generar un interés y un aura por el último zapato, la última cartera que salió. Entonces ya va a haber como ese nivel de individualización que ya eso no va a servir. Pero algo muy importante también en ese sentido de lo individual, y lo estamos viendo como, y pasó durante COVID, o sea, como que nos volvimos un colectivo, hubo Sí. mucha cohesión a nivel global, o sea, todas las sociedades bajó la criminalidad, obviamente, por todo lo que estaba pasando, pero esto también nos debe llevar a a aspirar por a veces estoy pensando en inglés, No te porque leo preocupes. tanto en inglés, oigo tanto en inglés, a un bienestar colectivo, Ujú. aspirar hacia Sí, el bienestar sí, colectivo. sí. Entonces, a la misma vez, todos estos temas puede ser que no alineen Ujú. como en esa misma dirección. Entonces, y por eso yo digo que estamos vamos a decir, en un momento histórico, pero extraordinario, porque nosotros we can shape it. O Sí. sea, we can shape it, o sea, tanto a nivel nacional y también a nivel global, la Organización de las Naciones Unidas y eso, todas estas conversaciones se están dando. O sea, como que cuál va a ser como esa sombrilla Ujú. general Ujú. que vamos a tener como colectivo de naciones y cómo van a ser esas bajadas Ujú. en cada país. Pero dentro de esa bajada sí va a haber un nivel de individualización desde la educación, desde la salud. Señores, estos Sí, anillos. los anillos O inteligentes. sea, te Claro. dicen, o sea, todo, o sea, cuando tú te acuestas tarde, o sea, cómo tu cuerpo se siente, o sea, cuando te está dando una gripe, esto lo siente. Ujú. Entonces ya, o sea, hay muchísimas decisiones que tú puedes tomar sin necesariamente tener que llamar a un Consultar. médico o Sí. consultar. Ujú. Sí, así mismo. O sea que hay cosas esperanzadoras en el camino, Sí, podríamos decir. sí, pero Hay lo de la cosas buenas. individualización muy, hay mucha, y eso va a seguir surgiendo. Y en relación a lo que tú dijiste, yo no soy tan lectora de la Biblia, por eso que a veces cuando tú estás hablando, yo digo, wow, no había escuchado eso, he escuchado mucho, mi mamá era cristiana. Em, hay un libro que se publicó como en el año 77 o 78 que se Sí. llama The Parable of the Sawyer Ujú. de Octavia Butler.
Está bien. Ese libro se escribió en el 77-78 y Ok. tú lo lees hoy. Y es, pues hay que Oh, buscarlo, Dios, pero pero es vamos a más buscarlo. horrible y toma lugar en el 2025. Yo me lo leí en el 2025 y mira, habían pasado que 46, 47 años y mucho de lo que tú lees en el libro, se está viendo hoy. No se han materializado algunas cosas, por ejemplo, la escasez del agua. Ujú. O sea, en Que es el algo a que todos libro tememos de alguna manera. el agua Sí. o sea, era ¿cómo se dice? Era un lujo. O sea, tú tenés Ujú. que agua en las casas, incluso en Estados Unidos, pero se había vuelto como todo Estados Unidos un estado de anarquía Ujú. total. Pero o sea, fue como debido a la tecnología, debido a la disrupción el quiebre Ujú. social, Ujú. la gente ya no encontraba trabajo por toda esta tecnología. Ya no se vio como lo estamos viendo hoy exactamente, pero en Claro. esencia eso Ujú. fue lo que quisieron comunicar y efectivamente está sucediendo. Ujú. O Ujú. sea, vemos que ahora en 2026, o sea, el nivel de empleabilidad en jóvenes de primer empleo en Estados Unidos, estos datos son más de Estados Unidos, aquí hay que conocer quizá en unos meses qué es lo que está sucediendo aquí, yo creo que todavía no está sucediendo mucho, pero ha bajado un 14%. Eso Oh, es muchísimo claro que sí, para un claro que sí. joven. Y también para el tamaño de Estados Unidos Ajá. y el comercio. Y particularmente para los jóvenes que se acaban de graduar, Sí. porque ya la IA te está haciendo muchas de esas tareas, vamos a decir, de un nivel bajo o mediano Ujú. cognitivo, te Ujú. lo está haciendo la IA. Entonces, los jóvenes que se gradúan solamente están en ese En ese nivel nivel. para asumir ese tipo de Sí. posición. Entonces, ahora se le está exigiendo en muchas posiciones que antes exigían quizá 2 años, se está exigiendo ahora 5 años de experiencia, Mucho imagínate. Y más. tú quizá te gradúas con unas cuantas pasantías, quizá tuviste la oportunidad de trabajar en total 2 años entre todo lo que trabajaste, Ujú. pero todavía eso no es suficiente. Entonces, y eso va a seguir empeorando. Ujú. Por eso es que es tan importante como que orientar a los jóvenes para que seleccionen carreras que tengan cierta amplitud, donde tú puedas navegar en distintas quizá funciones, pero no necesariamente en un trabajo específico. Sí, sí. Y en ese sentido, ¿qué tú le recomendarías a la audiencia que nos escucha, a los jóvenes, a los padres que nos podemos preocupar por el futuro? Porque quizás nosotros ya no hemos desarrollado y todavía nos faltan unos años, si Dios lo permite, productivo, que el Señor los extienda lo más que Él nos pueda permitir para seguir siendo de valor a la sociedad. Pero ¿qué tú le recomendarías a los jóvenes? ¿Qué tipo de carrera? ¿Qué buscar? ¿Dónde actualizarse? ¿Cómo formarse? ¿Qué skills? Porque se habla mucho de habilidades, de tener las habilidades que no necesariamente se debe a una carrera profesional. No, para nada, para nada. Pero el futuro va a ser muchísimo más sobre habilidades que sobre trabajos. Ujú. O sea, y eso es algo que yo lo vengo hablando desde hace años, desde que empecé Educology, porque a veces hay mucho énfasis en el trabajo, Sí. no necesariamente en las habilidades que se necesitan para esa posición, pero ahora tú se está sintiendo mucho. Ujú. Entonces, por ejemplo, entender empatía, cómo ser empático, porque que la IA no entiende las sutilezas humanas, no las entiende. Qué Entonces, que tú bueno, lo puedas entender, qué bueno. eso es una gran capacidad. Claro. Obviamente, bueno, el pensamiento crítico, o Sí. sea, y que tú puedas entender la complejidad, porque todo lo que está pasando es muy complejo. Entonces, que tú puedas hacer sentido de lo complejo y lo Ujú. sepas comunicar Ujú. es muy importante ahora mismo en las posiciones, porque a veces tú eres joven, pero te están buscando, es más, para que tú ayudes a a ese gerente, ese director con todos los temas de tecnología. También. Entonces tú Sí. tienes que, o sea, los jóvenes la van a tener muy difícil ahora. El tema de la colaboración, el trabajo en equipo, y eso lo vemos Ujú. en las empresas donde están corriendo muchos proyectos de transformación digital. Sí. Señores, la forma de trabajo es en célula, son Sí. equipos, Así entonces es. donde cada uno tiene un rol. Ujú. Entonces, por ejemplo, esa forma de trabajo, a nosotros nosotros no crecimos trabajando así, o sea, no estudiábamos así. O sea, todavía éramos, yo me gradué, eran butaca.
¿Tú Sí, entiendes? claro, O sea, claro. tú no tenías como, no, y ya la estructura de un salón de clase no debe ser así. Tiene que ser como en equipo, o sea, donde tú tengas que necesariamente ayudar a tu compañero para sacar el resultado final. Ujú, ujú. ¿Tú entiendes? Entonces son como, eh, es una forma o sea, muy diferente de cómo a nosotros nos enseñaron. Pero por ahí, o sea, todas esas, o sea, no necesariamente carrera, porque tú puedes estudiar la carrera. Lo que dentro de esa carrera tú tienes que saber, ok, cuáles son los aspectos que yo sé que van a permanecer siendo eminentemente humanos. O sea, Claro, esas partes del trabajo que van a ser eminentemente humanos. claro. Por ejemplo, el derecho, todo lo corporativo. Eso no va, eso no. Ahora, yo veo como que lo que van a la corte, como es Litigante. los litigantes, Sí, eso los sí. litigantes van a permanecer. Eso van a Porque es permanecer, por lo difícil que menos. la IA ¿Quién va a vaya a de litigar? que una IA vaya a representar Bueno, que un. por cierto, vi en estos días las cortes de Estados Unidos utilizándose de cómo tú alimentas la IA. Ya forma parte de la documentación, de evidencias, forman parte de un expediente de tu comportamiento digital, tu huella digital. Y ahí, como yo le alimento, ¿qué le pido? También vi en estos días precisamente un caso donde estaban sacando todo lo que la persona le consulta, le pregunta y sus conversaciones con IA. Así que, pero interesante lo que dice, ¿quién va a ir a litigar? Sí, no va a Entonces, ser la IA. no va a ser la IA. Algo interesante que leía en estos días, este autor, Yuval Noah Harari, que tiene, ¿verdad? Homo sapiens, Homo Deus, Deus. Ajá. fascinante, ¿verdad? Obviamente tengo algunas diferencias de criterio Me con él. imagino, yo lo he Sí, leído. tengo diferencias de criterio con él, pero él decía algo en estos días que vi en un cortecito que él hablaba, y él decía, al final del día, y con la IA es lo que va a estar como en cuestión, como pesándose, como evaluándose, es quién es relevante. O sea, ¿qué es Exactamente. relevante? Relevante. ¿Qué es relevante Excelente. Pero él dice en ese corto, yo lo leí, que no tenemos opción, hay que usar la IA para ser para ser relevante. relevante? Esa Porque otra es que partecita. un humano con IA vale muchísimo más que sin IA. Porque que tu ámbito de Ujú. conocimiento se Sí, expande, se expande. se Sí, expande. sí. Entonces tú jamás, una persona que no use IA va a poder competir con un humano usando Con IA. un humano que, Pero él lo dijo claro. exactamente, Sí, así mismo, relevancia. sí, relevancia. Y Ujú, eso grabó mucha mi atención. ujú, Y yo decía, sí, y eso estoy de acuerdo contigo, un humano con IA, o sea, esa potencia que se maximiza. Y yo quiero agregarle un humano con Dios. ujú. Yo quiero agregarle eso, un Es humano clave en esta época. Con Dios en el centro, con la capacidad de discernir, con la capacidad de tener compasión, con la capacidad, tú hablabas de las sutilezas humanas, de lo que la IA no puede, ¿verdad? Lo que no entiende, el contexto, el sentimiento. Hay cosas que yo puedo decir, pero que tú no lo vas a saber porque tú no estás ahí, tú no lo sientes, el sentimiento, el alma. Entonces ahí es que yo digo, tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar a Él. Claro, por el bien de la humanidad, lo que sea bueno para la humanidad, porque como toda herramienta puede ser utilizado a favor o en contra, Claro. para bien o para mal. Tú mencionabas una palabra clave, libre albedrío. Pero es el libre albedrío que Dios mismo nos dio, pero Él nos las dio y también nos dio una guía, nos dio un norte. Y el primer principio, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, quizás para concluir, para ir cerrando esta conversación, que pudiéramos hablar muchísimas horas, no quiero dejar de mencionar que dentro de toda esta articulación necesaria y que va todo muy rápido, sí las grandes corporaciones que están detrás de la guía, de todos estos procesos y estas grandes consultas, mencionabas al sistema de las Naciones Unidas también, y no podemos dejar de mencionar que el Vaticano, las Sí. iglesias están siendo consultadas. Ujú. ¿Qué lectura tú le das a eso?
Bueno, yo lo veo muy, muy positivo. Veo en general la actitud de la iglesia en Roma, me fascina de repente, porque están haciendo muchas cosas para acercar los jóvenes más a la iglesia católica. O sea, están siendo como más, también mucho más sinceros en la realidad. Ujú, ¿Entiendes? O sea, no están ignorando la realidad, que a veces la iglesia tendía un poco ujú. a nivel oficial, a nivel del Vaticano, ellos siempre han sabido todo lo que se está moviendo, pero ya hay tanto acceso a la información que ellos dicen, mira, Yo no mejor vamos puedo, a, no, no puedo mejor vamos a ocultar esto. reconocer lo que está pasando y vamos a asumir una posición. Entonces están asumiendo posiciones al respecto y yo creo que eso va a ayudar bastante a la conversación y acercar o sea, acercar, vamos a decir, los gobiernos a las Ujú. iglesias y oír más sus perspectivas, ¿no? En el caso de la República Dominicana, aquí el Se, gobierno le hace se mucho, le escucha, presta sí, se mucha escucha en la atención iglesia, a la iglesia, pero hay otras sociedades que que no. no. Ujú, ¿Tú entiendes? Y es clave que la iglesia en sociedades muy creyentes tengan una posición que no nos vaya a embrutecer ujú. más. Sí, ¿Tú entiendes? sí, Porque si la iglesia de repente dice, bueno, ese es el demonio, sí. la gente se va a alejar de esta nueva tecnología que está siendo transformadora. Y si nosotros la dirigimos, o sea, como yo digo, o dejamos que no dirija a nosotros o nosotros la dirigimos, Ujú. Sí, porque no hay forma de controlarla. O sea, sí. o sea, esto va porque va. La gente dice que hay quien la regula, es que no hay forma de regularla. Ujú. No hay forma de regularla. Pero sí podemos trazar límites, Podemos trazar límites protocolos, y los estructura. guardrails. Por eso las Ujú. instituciones sí. Esto tiene que ser muy a nivel de las instituciones Sí. y de las leyes, que se puede, que no se puede. Pero desde que, pues, que se puede todo, se va a poder Ujú, todo. ¿Tú ujú, entiendes? ujú. Entonces, que la participación de la iglesia es muy importante. Es muy importante. Qué bueno que se tiene eso. Esperamos que se abra también, ¿verdad? Sabemos que por lo general siempre se va en principio a la parte ya considerada oficial, el Vaticano, pero también hay otras, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, la iglesia evangélica, los protestantes, que se pueda también involucrar en este sentido, porque anteriormente, pues de alguna manera, la sociedad entendía que la iglesia no debía meterse en la política, Ujú. que la iglesia no debe meterse en los negocios, que la iglesia es cuatro paredes. No, Una institución como es, cualquier otra. es una Es parte de la institución, sociedad civil. es parte de la sociedad y la iglesia tiene el deber y el llamado de llevar la palabra de Dios y de velar por esa palabra de Dios hacerse tangible en nuestras vidas. Y ese es el principal norte. Porque, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo, pero perder su alma? No sé si tienes algún comentario final, alguna reflexión final, algo motivador e inspirador, porque hemos hablado un poquito de todo, de la parte productiva, necesaria, interesante, porque lo es, pero al mismo tiempo también hemos hablado de los riesgos y de lo que estamos llamados a hacer para proteger y que esto pueda operar dentro de los límites, la ética, la moral y en nuestro caso que somos creyentes, pues en base a los principios bíblicos, la palabra de Dios. Arlene, ¿qué reflexión final tú puedes dejar para quienes nos escuchan este día? Bueno, ver todo lo que está sucediendo con esta nueva era industrial como una gran oportunidad de uno cerrar muchísima brecha, Ujú. de uno abordar problemas complejos que tiene nuestra sociedad como la educación, o sea, una Sí. oportunidad de realmente mejorar la educación y sin la necesidad de tener que invertir tantos recursos. Ujú. Y finalmente, o sea, sabemos, por primera vez tenemos tanta data, tanto acceso a data, que sabemos exactamente qué es lo que pasa. Entonces ya es más cuando ya tú tienes como la data o tú conoces los problemas, ya es más fácil resolverlo. Entonces estamos en un punto donde por primera vez en la historia podemos resolver los principales problemas de la humanidad Wow, gracias a la IA. wow, wow. Me quedo con eso, con las cosas positivas. Eh, Queremos un mundo mejor, pero queremos un mundo mejor de la mano de Dios, guiado por Dios
y que esta conversación le haya sido de mucha inspiración, de alertarles. Queremos también, quiero honrar a los educadores en este momento también, si eres educador, educadora, pues quiero agradecer por tu tiempo invertido, porque lo haces de la vocación, pero quiero pedirte también que te actualices, que te formes. Tenemos aquí una experta en estos temas desde Educology, que creo que puede ser de muchísima bendición y pedirles a todos que sean activos ante las nuevas tendencias, cómo el mundo va cambiando, no quedarse ahí detrás, tras bambalina, sino ser realmente alguien que pueda aportar algo importante desde el bien, desde la palabra de Dios y sobre todo desde el amor y el discernimiento. Que Dios les bendiga y esperamos que haya sido de muchísima edificación esta conversación. Arlet, muchísimas gracias. Muchísimas Que gracias a Dios ti, te Karina. bendiga Me encantó la muchísimo. conversación. Buenísimo. Gracias. Que Dios te bendiga a ti, a tu Amén. familia y que Gracias sigas siendo de igualmente. inspiración, sobre todo para todos estos temas tan interesantes y retadores que tenemos por delante de cara a la educación y con Dios delante, pues a una sociedad que aún con los riesgos pueda realmente verse con esperanza en el camino. Gracias a todos.